Entonces les estoy volviendo a compartir la pantalla. Por favor, me confirman de nuevo que están viendo y están escuchando bien. Sí, señor. Sí, Listo, señor. gracias. Perfecto, gracias. Entonces, sigamos con esto del equilibrio. Ya, digamos que las cosas ya no se están moviendo, se supone que esto es fácil, pero es importante porque es mezclar lo del equilibrio en fuerzas y el equilibrio en torques. Y recordemos que cuando tenemos el equilibrio en torques, había un truco muy útil y es que nos podíamos parar en diferentes puntos y la sumatoria de torques siempre tenía que dar. De esa manera podíamos, por ejemplo, cancelar los torques de algunas fuerzas para despejar otras. O sea que con los torques podemos sacar muchas ecuaciones y ya dependerá de nosotros de en dónde nos paramos. O sea, ustedes pueden, no solamente hay una ecuación de sumatoria de torques igual cero, hay muchas, porque hay infinitas, porque depende del origen que escojamos. Entonces, una habilidad muy útil es escoger diferentes orígenes para ir metiendo más de esas ecuaciones y así eliminar incógnitas y poder despejar nuestros problemas. Aquí ya digamos es lo que sigue en este momento son puros ejemplos. Eso ya realmente el tema es sumatoria de torques igual cero, sumatoria de fuerzas igual cero y ya, no es más. Pero simplemente pues la cosa es que ahora los cuerpos tienen dimensiones. Entonces tenemos que tener, pues por eso tienen torques. Y por eso tenemos que prestar atención en dónde están aplicadas las fuerzas. Entonces tenemos por ejemplo aquí un balancín, un caballito como le decimos acá. En esos caballitos se monta uno en los extremos y empieza pues arriba y abajo, pero pues si digamos yo así, no sé, yo era el gordito, me montaba con un niño chiquito, ahorita que monto de pronto a mi niño, pues entonces obviamente mi masa le va a ganar a él. Si estamos a la misma distancia del centro, pues él hace mucho menos torque que yo hago mucho más torque. Entonces siempre va a haber la tendencia a que él va a estar arriba, yo voy a estar abajo, ¿cierto? Ese es como el torque neto. La forma en la que él podría compensar eso es hacerse más lejos, pero se caería si ya está en el borde, o que yo me haga más cerca del centro para que yo haga menos torque. Entonces yo compenso que hago más fuerza con menos distancia. Y así sí podríamos llegar a un equilibrio. Más o menos la relación, de hecho esta mañana nos medimos la masa, nos pesamos. La relación entre él y yo es como de 6-1. Entonces yo tendría que hacerme una distancia 6 veces más corta para yo compensar que soy 6 veces más pesado, por ejemplo. Entonces aquí nos están diciendo dónde tendremos que colocar un objeto de masa 2. Se supone que es igual a la masa M1. Entonces tenemos una masa M1 que está ahí en el extremo, a una distancia R1. Y nos preguntan dónde tenemos que poner una masa 2, o sea, cuál es la distancia R2, para que el balancín se equilibre de manera tal que se quede así horizontal. Entonces, si nos dicen que las dos masas son iguales, ¿qué pasará con las distancias? ¿Podrán ser diferentes o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dónde podrían ustedes eso? ¿Dónde poner la masa 2 para que eso quede equilibrado? Yo la pondría lo más cerquita posible a la mitad. A la mitad. O sea, que R2 tienda como a cero, ¿dices? Sí, más o menos. Listo. ¿Y por qué la pondrías ahí? Pues por lo que veo en el dibujo es más pesada que la M1, entonces Ah, ok. ¿Mm? pues si uno la pone más cerquita, entonces como que hace menos, Menos torque. sí, exacto. Perfecto. O sea, claro, claro, claro. Tienes toda la razón porque se ve que M2 es más pesado, entonces yo lo tendría que poner más cerquita precisamente por lo que estábamos diciendo ahorita, ¿cierto? Entonces calculemos qué tan cerquita es eso. Y entonces lo que queremos es que el torque que ejerce pues esta partícula que tenemos nosotros aquí a la izquierda sea el mismo torque que se ejerce por esta partícula que está aquí a la derecha. Entonces, pero como tenemos que X y Y están así, pues Z va saliendo. O sea que vamos a escoger positivo saliendo, negativo entrando. Otra razón por la que se escoge a veces positivo saliendo es que si yo escojo que saliendo es positivo, quiere decir que las cosas están girando en esta forma. Y cuando las cosas están girando en esta forma, están en dirección contraria a las manecillas del reloj. Y la convención es que esa es la dirección positiva. Entonces también por eso es que lo escogemos así, positivo saliendo. Vamos a pintar un X hacia allá y Y hacia arriba.
Entonces, si ustedes hacen el producto cruz entre X y Y, les va a dar el dedo pulgar saliendo, y esa es la dirección de Z. X cruz Y nos da Z. Bueno, entonces, el torque que hace M1 es positivo, ¿cierto? Tenemos este brazo, pero estamos hablando respecto a este punto de rotación. Entonces, ahí no hace torque, por ejemplo, la masa de la barra, solamente nos interesan las masas que se sentaron, ni la normal, respecto a ese punto tampoco hace torque. Entonces, tendríamos que el torque que hace la masa 1, pues es positivo. Tendríamos sumatoria de torques será igual a más M1G por R1, ese es el torque de la masa 1, y el torque que hace la masa 2, que tiende a hacerlo rotar así, pues es negativo, va en la misma dirección de la manecillas de reloj. Si hacen el producto cruz les da el dedo pulgar entrando, entonces nos daría menos M2 por G por R2. Y lo que queremos es que esto valga 0. Entonces, esto nos quedaría que M1 por G por R1 es igual a M2 por G por R2, se nos va G con G, y nos quedaría que la distancia 2 es igual a M1 sobre M2 por la distancia 1. Y aquí está lo que tú decías, pues ya escrito matemáticamente. Si la masa 2 es muy grande, si M2 es mucho mayor que M1, pues lo que tenemos entonces es que M1 sobre M2 es muy chiquito, ¿cierto? Eso es mucho menor que 1, pues porque M2 es muy grande. O sea que R2 tiende a 0, o tiende a ser muy pequeña. Por ejemplo, también vemos que si las dos masas son iguales, si M2 es igual a M1, pues lo que tendríamos es que R2 nos va a dar igual a 1 por R1, o sea, a R1. O sea que son la misma distancia. Y pues así ya tenemos como calibrado nuestro problema. ¿Alguna pregunta? Vi una observación que me pareció útil. Alguien dijo que sería útil, digamos, esperar para que ustedes escriban. Entonces, nunca me han dicho que no alcanzan a escribir. Entonces, ¿alguien quiere que espere un poquito más para que escriban lo que acabo yo de escribir? Sí, por favor. Listo. Eso también hace parte como de las preguntas. Cuando uno les tiene alguna pregunta, pues al menos pueden solicitar. No, espera un momentico para poder anotar eso. Por si acaso, este sábado hay maratón de estudio. Yo voy a estar de 9 a 12, por si quieren asistir a preguntar. Y la otra semana vamos a hacer también pues una solución de dudas, ya sea el lunes o el martes. Entonces, yo creo que el jueves hacemos la votación para que escojamos cuál día hacer esa asesoría. ¿Listo? De dudas como finales que tengan ustedes. ¿Listo? ¿Puedo seguir? Sí, profe, muchas gracias. ¿Listos? Con gusto. Entonces sigamos con otro ejemplo de estos. Bueno, otro ejemplo parecido. Entonces lo que se tiene acá es una barra que es uniforme. Recordemos que uniforme lo que quiere decir es que la masa está uniformemente distribuida. Tiene longitud L, tiene masa de 1.8 kilogramos y está descansando, reposando sobre dos balanzas. Hay un bloque uniforme que tiene una masa M mayúscula sobre la barra con su centro a una distancia de L cuartos, su centro de masa, su centro de gravedad, donde podemos decir que actúa la gravedad. Y está a la izquierda. Entonces la pregunta es, ¿cuánto miden las balanzas? O sea, ¿qué es lo que miden? No cuánto miden en su longitud, sino qué masa miden las balanzas. Entonces, para hacer esto tenemos que hacer como las fuerzas que actúan. Obviamente uno esperará que como la masa roja
bloque está corrido hacia la izquierda, yo esperaría que la balanza de la izquierda mida más que la balanza de la derecha, ¿cierto? Eso es lo que uno esperaría, a menos que esté en la mitad, pues va a haber como un desbalance. Entonces vamos a ver. Si yo me paro aquí en la esquina, yo tendría que, aquí hay una normal 2, vamos a llamarle normal 2, que ejerce la balanza sobre nuestra barra, que precisamente es la que me va a medir nuestra balanza. La balanza está midiendo la reacción de esa normal 2, ¿sí? Sobre la balanza normal 2, que es lo que ya mide. Aquí tenemos una normal 1, yo la llamé normal 1, que es la que va a medir la balanza de la izquierda. Tenemos esta normal, tenemos nuestro peso acá, está haciendo las fuerzas sobre la barra. Tenemos que nuestra barra ejerce una normal, vamos a llamarla normal 3. La barra ejerce una normal sobre el bloque, o si no el bloque se estaría hundiendo. Y por acción-reacción, entonces en este punto tenemos que el bloque le ejerce la misma normal hacia abajo a la barra. Y sobre el bloque, entonces lo voy a subrayar un poco con naranja, pues el bloque está sintiendo esta normal, la voy a pintar así, más bien, normal 3. Y el bloque pues está también sintiendo su peso hacia abajo, su mg. Bien, entonces tenemos todas esas fuerzas. Haciendo sumatoria de fuerzas, por ejemplo, sobre el bloque, verticales, tendríamos que N3 menos M, es M mayúscula, menos M mayúscula G es igual a 0 porque todo está en reposo. O sea que la normal 3 ya la tenemos, es simplemente mg. Y si ahora yo hago sumatoria de fuerzas, y solo en dirección vertical, horizontal no hay, ¿no? Sumatoria de fuerzas en dirección vertical, pero para la barra, tendríamos, verticalmente sería N1 más N2, ¿cierto? Esta. Y hacia abajo tendríamos N3 y también mg. Y todo esto nos da 0. Esta ya la tenemos, entonces voy a reemplazar, me quedaría N1 más N2 menos mg menos m minúscula g, todo igual 0. Entonces tenemos esta otra expresión, pero el problema es que en esa expresión no tenemos dos incógnitas, tenemos N1 y N2 como incógnitas, no tenemos, y solo tenemos una ecuación, entonces no nos sirve, entonces vamos a hacer torques. Y de hecho con los torques podíamos haberlo hecho desde el principio para despejar pues todo lo que necesitamos. Entonces, a ver, recordemos que nuestras incógnitas son cuánto vale N1 y cuánto vale N2. Entonces yo les pregunto, ¿dónde se pararían ustedes para hacer sumatoria de torques y facilitar el cálculo de N1 y de N2? ¿Dónde me sugieren que me haga, que me pare? ¿Dónde pongo el origen para calcular los torques? Esa es la pregunta. En el centro de la barra. Listo, si me paro en el centro de la barra, Juan Mateo, ¿cierto? Fue el que habló. Sí, señor. Listo, Juan Mateo, si me paro en el centro de la barra, ¿cuál torque estoy anulando? ¿El de quién? Si me paro acá. El de la barra. El del peso de la barra, ¿cierto? Sí. Pero tú quieres anular ese, o ¿por qué lo harías? O sea, eso está bien, pero Pues si tú anulas... Ajá. es que yo estaba pensando que, o sea, pues así, de modo lógico, que si yo lo paro ahí, tendría que, la barra estaría a 3 cuartos, como a, o sea, que 3 cuartos de esa masa, de la masa Ujú. del bloque, estaría sumando en la balanza de la izquierda y 1 cuarto sería en la balanza de la derecha. Pero pues si quisiéramos anular uno, sería pues el eje en donde se cruza el centro de la masa del bloque. Hagámoslo. O sea, está más o menos bien pensado y está bien porque te va a dar, mira, hagamos los torques alrededor de este centro entonces. Estoy anulando el torque hecho por el... Y voy a calcular los otros torques, entonces arranquemos con este torque. Ese torque me da negativo porque va entrando.
Entonces, sumatoria de torques, voy a ponerlo en azul para identificar el eje que puse. Sumatoria de torques alrededor de este centro sería menos L medios por N1, porque si ustedes hacen ese producto cruz, este man tiende a hacerlo girar así, ¿cierto? Ese es negativo. Más la distancia de este punto a este punto de aplicación de este peso del bloque es L cuartos, así como decía Juan Mateo. Entonces, pero ese es positivo porque este tiende a hacerlo girar en esta dirección. Entonces, más L cuartos por mg. Este fuerza ya no me hace torque. Me quedaría este torque que tiende a hacerlo girar así. O sea, es positivo. Entonces, más L medios por N2. Y toda esta sumatoria me tiene que dar 0. Y pues observen que aquí, por ejemplo, yo puedo cancelar L con L con L. Y me quedaría como menos N1 medios, más mg cuartos, más N2 sobre 2, igual a 0, donde están como metidas las proporciones que decía Juan Mateo. Y tengo entonces dos ecuaciones, 1 y 2, con dos incógnitas. Y pues ya puedo resolver para N1 y puedo resolver para N2. O sea, aquí realmente ya queda resuelto nuestro problema y estoy de acuerdo con que así se podría hacer, ¿sí? Entonces digamos que es otra forma. ¿Alguien sugeriría, o bueno, Juan Mateo lo dijo al final, que si quisiera cancelar algún torque, ¿en dónde fue que dijiste que te pararías? Si ya quisieras cancelar un torque desconocido, Dije que en el centro de masa del bloque, profe. entonces si me paro en el centro de masa del bloque, cancelo ese torque, ¿cierto? Pero como yo tengo la masa, realmente ese torque no es desconocido. ¿Quiénes son los torques desconocidos? Los torques que hace N1 y N2. Entonces, ¿dónde te pararías tú para cancelar uno de esos torques desconocidos? O alguien, quiera decirlo. En los extremos. En los En los extremos. extremos. O sea, la idea, digamos que no es que esté mal, lo que hicimos hasta aquí ya se puede resolver, simplemente es un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas fácil de resolver. Pero la pregunta es, ¿será que hay una forma más fácil de pronto de hacer esto? Y entonces la respuesta es sí. Si usted se para, por ejemplo, acá, si este es su origen, está cancelando el torque de N1. Y el resto de cosas, digamos el de esta masa y el de este pedazo, esto todo se conoce, entonces nos quedaría solamente calcular el de N2. Entonces de pronto es útil, vamos a mirar. Vamos a hacer la sumatoria de torques alrededor de este eje, me tiene que dar 0. Y la sumatoria de torques sería el torque que ejerce el bloque, que ahora lo tiende a hacer girar así, o sea, es negativo, sería menos L cuartos por M por G. El torque de el peso de la barra, que tiende a hacerlo girar así también, entonces tendría también signo negativo, sería menos L medios por mg, y me quedaría este torque que va hacia arriba y tiende a hacerlo girar así, entonces va positivo, que sería L por N2. Todo esto me vale 0, y miren que yo aquí ya puedo despejar inmediatamente N2, porque esta L se me va de todo lado, ¿verdad? Paso estos dos a sumar, me quedaría N2, la normal que yo estaba buscando, es igual a mg cuartos más mg medios, que es exactamente lo que me saldría si yo pues despejo de estas dos ecuaciones a N2. ¿Sí? Despejo N1, lo reemplazo en la otra, me da exactamente lo mismo. Pero fue un poco más corto, ¿cierto? Porque salió inmediatamente. En este caso, que solo teníamos dos incógnitas. Entonces, no es que esté mal la primera forma, simplemente es que esta otra es donde quiero hacerles énfasis de que de pronto algunas veces es bueno utilizar este truco anulando ciertos torques para que nos quede más sencillo todo. Y ya pues viendo esto, yo creo que ya les queda claro en dónde se pararían ustedes para despejar a N1, sí, a N1. ¿Dónde se pararían ahora? O sea, ¿dónde nos pararíamos para cancelar el torque de N2? ¿Dónde lo harían, chicos? En el extremo donde está N2.
donde está N2, porque esa ya la tengo, entonces no me sirve andarla calculando. Entonces me paro acá, que va a Profe, ser mi una nuevo. pregunta. Dime. ¿Por qué es que canceló L? Ah, pues porque, digamos, tú lo factorizas, como todo, digamos que todo esto está igualado a cero, piensa que dividiste por L todo. Ah, ok. Pero si te parece raro, entonces simplemente lo factorizas y vas a ver que se va de un lado y del otro, ¿sí? No sé, ya vi. Es por lo que está igualado a cero. Entonces dividí ambos lados por L. Sí, perdón porque me salté ese paso. Bueno, muy bien, entonces yo me paro aquí en este lado para cancelar el torque N2 y voy a calcular los otros torques. Entonces, sumatoria de torques también tiene que valer cero alrededor de este nuevo origen. De nuevo, porque si el cuerpo está en reposo, no puede estar una sumatoria de torques alrededor de alguno de los orígenes, pues moviéndose. No tiene sentido. Entonces, bueno, ese torque que hace esta fuerza ahora respecto a ese nuevo eje lo va a hacer girar así, o sea, es positivo. Sería más L medios por mg. El torque que hace esta fuerza de nuevo también lo va a hacer girar en ese sentido, positivo, más, esto será 3L cuartos por mg, y el torque que hace N1, que va para arriba, lo tiende a hacer a girar en este sentido, entonces menos L por N1, y todo esto es igual a cero. Entonces, voy a no hacer el truco ese de cancelar la L, voy a pasar este a sumar acá, entonces me quedaría L por N1 es igual a L por mg medios más 3L cuartos por mg. Miren que puedo factorizar, por ejemplo, la L. Me haría L factor de mg sobre 2 más 3 mg cuartos. Entonces paso a dividir esta L acá, esto. Me quedaría N1 es igual a L sobre L, factor de mg medios más 3 mg sobre 4, o sea, se me fue la L. Y aquí entonces tenemos ¿nuestras qué? Nuestras dos Ns. Salieron inmediatamente utilizando los torques. ¿Cuál dicen ustedes que es más grande, N1 o N2? Si ustedes miran ahí y las comparan. Por ejemplo, este término es este mismo, entonces ahí no se pueden comparar, pero este término es más chiquito que este, ¿no? Aquí está multiplicado por 3. Entonces, N1 es más grande que N2, precisamente como lo habíamos pensado, y tiene un poquito de proporción a la que ha hecho Juan Mateo, como que 3 cuartos y 1 cuarto, pero pilas porque pues no es una igual a 3 veces la otra, porque hay que tener en cuenta que hay un factor común entre las dos también, que no se multiplica por 3. Es un subfactor internamente que se multiplica por 3. Y de nuevo, pues ahí está el truco para resolver estos problemas. ¿Alguna pregunta en este procedimiento, en esta solución de este ejemplo? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, entonces sigamos haciendo más ejemplitos. Aquí está. Entonces es una persona que está parada en una escalera. Casi no tiene resolución. Un estudiante, listo. Está parado de pie en una escalera. Nos están preguntando, esto es normal, ¿no? Que se ponga como una escalera y ustedes han visto, no sé si han visto esas escaleras, pero esas escaleras tienen que tener aquí como un caucho o alguna cosa que genere mucha fricción, porque si eso no tiene fricción ahí, pues la escalera obviamente se va a resbalar. A veces esto tiene también un caucho acá y a veces no, o sea que uno a veces puede tener una fricción ahí. Por lo tanto, es muy importante que en la base al menos haya mucha fricción, ¿sí? Entonces, a ver qué nos preguntan acá. Bueno, miremos las fuerzas. Cuando esta persona está aquí parada, voy a tapar un poco. Aquí están ya dibujadas. Cuando esta persona está aquí parada, ustedes también pues tienen que definir dónde irían las fuerzas. Entonces, sobre la escalera, vamos a empezar sobre la escalera porque queremos es que la escalera esté en equilibrio. Estamos asumiendo que la persona está quieta. Entonces, si la escalera está en equilibrio, tenemos, en este punto hay fuerzas. A ver, una normal
porque si no la escalera está penetrando el piso, ¿cierto? Entonces pero la escalera como se tiende a desplazar hacia la izquierda, a resbalarse hacia la izquierda, algo la debe estar sosteniendo, le debe estar impidiendo resbalarse hacia la izquierda, que debe ser una fricción. Entonces aquí tenemos una fricción que va hacia la derecha. Entonces en este punto de contacto hay esas fuerzas. Entonces tiene que ver con esos puntos de contacto. En este punto de contacto con la otra pared, vamos a asumir que ahí no hay fricción. Entonces vamos a tener una normal que va en esta dirección, llamémosla N2, por ejemplo. Bueno, aquí le pusieron R. Vamos a tener esta reacción. Si existiera fricción, entonces esta escalera tendería a caerse, o sea, a moverse hacia abajo, y la fricción iría hacia arriba. Aquí hay una fricción de esta forma, que le daría más estabilidad al sistema, pero vamos a asumir que esa fricción no existe. Entonces simplemente hay una reacción. La escalera como tal también tiene ya como un peso, ¿cierto? Entonces, esa escalera, digamos, más o menos en el centro, es como por acá, va a tener el peso de ella. Entonces, W de la escalera. Y además, esta persona como está parada sobre la escalera, también tiene que estar ejerciendo, a ver, como no está rompiendo la escalera le tiene que estar haciendo una normal a esa persona, una normal que iría hacia arriba, ¿cierto? Y por lo tanto, esa persona le está ejerciendo por reacción y reacción la misma normal hacia abajo a la persona, pues que es el mismo peso que está ahí sostenido. Entonces aquí tendríamos el peso del estudiante. Entonces ahí estarían todas las fuerzas que actúan sobre nuestra escalera. Tenemos en cada punto de contacto, tenemos unas fuerzas que tenemos que definir sus direcciones y sus valores. Y tenemos además que si hay una masa encima, así como pasó antes con la barrita, pues tenemos también que aplicar nosotros acá esa fuerza sobre nuestra escalera. Entonces, por esa razón es que les dibujan a ustedes eso a la derecha, simplemente le cambian un poquito los nombres, fuerzas que tenemos, y si queremos que esta escalera esté quieta, que esta persona nos esté cayendo también con la escalera, pues necesitamos es que la sumatoria de fuerzas siempre nos dé 0, y la sumatoria de torques también nos dé 0, en este problema. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas, por ejemplo, en el eje X, y lo hago porque quiero mostrarles que no es suficiente con la sumatoria de fuerzas para asegurar el equilibrio de nuestro sistema. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, esperamos que eso nos dé 0. Y las únicas fuerzas en el eje X serían la R, que va hacia atrás, y la fuerza de fricción que va hacia adelante. Entonces, aquí lo que tenemos es que R es igual a Fs, pero pues ambas son incógnitas. Seguramente lo único que nos dan son las masas. Vamos a ver qué nos dan. Nos dan la longitud total de la escalera, nos dan la masa de la escalera, nos dan el ángulo. Este ángulo nos lo dieron, este ángulo que está acá. Nos dan la masa del estudiante y nos dan la distancia a la que está el estudiante parado sobre la escalera medida desde abajo. Esta distancia R medida desde acá hasta acá. Entonces la pregunta es ¿qué fuerza de fricción debe actuar sobre las patas de la escalera para evitar que se deslice? O sea, nuestra incógnita es cuánto es Fs. ¿Sí? ¿Cuánto es Fs? Pero pues R no la conocemos. ¿Cuál es la que sí conocemos? Conocemos este peso y este, porque nos dieron las masas, o sea que esto lo conocemos. Estos los conocemos. Pero no conocemos nada más. Tenemos otras 3 fuerzas incógnitas. 1, 2 y 3. Estas no las conocemos. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos que R es igual a Fs, pero pues no nos sirve porque las dos son incógnitas. Hagamos la sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Eso es lo tradicional, que uno se ponga a hacer sumatoria de fuerzas. También es 0 porque no queremos que esté acelerado, ni siquiera moviéndose. Y en el eje Y tendríamos la normal menos el peso 1 menos el peso de la escalera. Perdón, peso 1 es el peso de la escalera, peso M es el peso del estudiante. Y esto nos va a dar 0 también. Y entonces aquí tendríamos pues que la normal es igual a W1 más WM. O sea que aquí salió la normal, porque tenemos los dos pesos. Estas son cosas que tenemos. Entonces todavía nos queda la incógnita de qué es R y qué es Fs, ¿cierto? Todavía nos quedaría eso. No sabemos realmente si estamos en fuerza de fricción máxima o algo así. Como no podemos hacer esa suposición, entonces vamos a utilizar los torques como siempre.
Y entonces para utilizar los torques, a ver, recordemos que lo que estamos buscando es la fuerza Fs. ¿Dónde se pararían ustedes para calcular la fuerza Fs? O sea, ¿dónde se pararían para anular los torques de otras cosas que no nos interesan? Entonces uno tendría que escoger. Si me paro en esta zona, pues yo estaría anulando, pues sí, estaría anulando el de N, aunque sí ya lo conozco, pero pues también estaría anulando el de Fs. Entonces me quedo sin Fs, entonces no me sirve. Entonces lo mejor sería pararme acá. Esta no me interesa. Una opción, me paro ahí. Sumatoria de torques alrededor de ese eje, pues me tiene que dar 0. Entonces tendríamos el torque que hace este peso, que tiende a hacer rotar en esta dirección, el torque que hace este otro, que tiende a hacer rotar así, o sea, ambos son positivos, el torque que hace la fricción, que tendería a hacer rotar en esta dirección, que también es positivo, y el torque que hace la normal, que tendería a hacer rotar en esta dirección, que es negativo. De esa manera tenemos una suma de cosas positivas y negativas y nos daría 0. Entonces, aquí ya simplemente es empezar a escribir, ¿no? ¿Cuánto es el torque de cada una de estas cosas? Y aquí hay varios trucos que ustedes pueden como utilizar. Por ejemplo, esto ya, digamos, no nos alcanza el tiempo para terminarlo de hacer. Pero entonces, por ejemplo, ¿cómo calcularán el torque que hace este W1? ¿Sí? ¿Cómo se haría eso? Hay varias maneras de hacerlo. Yo creo que una manera muy útil es que ustedes sigan pensando en lo de los torques como R perpendicular por la fuerza. Entonces, si mi fuerza va así, ¿cuál es mi R perpendicular? Entonces yo tengo que mi distancia es todo esto, pero el que me interesa sería solamente este R perpendicular. Entonces, ¿será que hay alguna manera de calcular este R perpendicular, que es el que hace 90? Entonces la idea es que ustedes lo piensen, lo mismo para esta otra fuerza, lo mismo para esta otra, y cuando lo calculemos así va a quedar muy fácil. Entonces les queda este como ejercicio para que ustedes lo relacionen y lo estudien, por favor, para la próxima clase y podamos comparar si les da bien o no. Terminamos nuestra clase el día de hoy. Tratamos siempre de empezar a tiempo, pues para terminar a tiempo, un poco antes. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos.